Bueno, vamos a definirlo fácil. Hay una avalancha de temas sensibles en el Vaticano. Estamos con un especialista, amigo de la casa, Fortunato Malmachi. Gracias por la invitación una vez más. Bueno, a ver, Fortunato, primero, ¿cómo es este manual que ha dado a conocer el Papa? Bueno, supongo después de todo un trabajo muy intenso interno, muros dentro del Vaticano, para aquellos curas que han sido padres. Y no padre desde lo... Tienen hijos. Sí, que tienen hijos. Los ordenados con hijos les llaman. Exactamente. ¿Y han sido desordenados? Son protocolos que, como muchos que tiene el Vaticano, son secretos. He ahí uno de los graves problemas que hay hoy, que ese secretismo ha estallado. Eso iba a decir, ¿por qué hay tanta hermetía tanto hermetismo digo, con esa secrecía? Es como que, Pero ¿por qué el Vaticano porque tiene...? es un tema muy importante. Los grupos de poder tratan de mantenerse fuera del foco. Sí. Recuerdan un compañero de ustedes cuando a Chabrán le sacó una foto y él dijo, me mataste. ¿Por qué? Cuanto más los grupos de poder no aparezcan en los medios, más es su poder simbólico. Es decir, hacen creer que tienen poder. A ver, pero Malmachi, el índice de ese manual, ¿qué dice? El índice de ese manual, de un documento que ha aparecido, es un reglamento. que es un reglamento, es cómo deben comportarse los obispos, que son la autoridad de los sacerdotes, cuando se enteran que uno de ellos ha tenido un hijo. ¿Y cómo deben comportarse? Bueno, ahí está. Depende, usted sabe que en la Iglesia Católica depende después de cada obispo. La recomendación que hace ese manual es, por un lado, que se reconozca al hijo, que ese señor, si tiene conflictos en su ser sacerdotal, el celibato, tema que después... Sí. Claro, vamos porque a ver, rompe el voto de celibato. Exacto. Estamos hablando de sacerdotes ordenados. Exacto, dejo de ser sacerdote y me voy con esa familia. Pero lo que también dice ese protocolo, lo que es interesante, es que trate también de dejarlo a ese hijo, si él cree que incide sobre su vida sacerdotal. O sea, si lo deja, ¿puede seguir siendo sacerdote? Si lo deja, puede seguir siendo sacerdote si es el bien de la institución. Pero no es muy cristiano eso que digamos. Pero hay tantas cosas que no son cristianas y se hacen en los grupos cristianos. Ahora, yo, por lo que decir, estuve leyendo, no es que recomiendan, es que obligan. Digamos, es una obligación que el ordenado que ha tenido hijos se encargue de su hijo. De hecho, lo que dice el reglamento o alguna de los lineamientos que se han dejado saber, porque insisto en la secrecía, es que justamente están promoviendo la protección de los niños. Ese es lo que hoy se Eso está es lo discutiendo, importante. y por ahí sale, por eso conocemos estos reglamentos y por eso esta enorme conferencia, primera vez en la historia de la Iglesia, que todos los presidentes de conferencias episcopales se van a juntar 2 días. Pero déjeme, yo recorrí mucho el África. A ver. Muchísimos sacerdotes católicos en África tienen hijos. Sí. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque el tener hijos es lo que le da legitimidad para hablar de un púlpito. Problema cultural si lo hay. Sí. Si usted no tiene un hijo, ese varón... Y ahí el Vaticano los reconoce y no les hace problema. No es que los reconozca, no reconoce a nadie. Pero mira para otro lado. Exactamente. Eso, y lo que viene sucediendo con este y con los otros temas. Usted hace un abuso durante años y años. El abuso que hacía, te mando en otro lado. Grassi cometió un abuso en Río Gallegos, lo mandaron a la ciudad de Buenos Aires, a Morón. Cometió un abuso en Morón, lo mandaron para otro lado. Bueno, ni hablar los del próbolo. Lo mandaron a cárcel. Lo mandaron a la De cárcel. Italia los mandaron a Mendoza y hicieron desastres. Pero ¿no? sigue siendo sacerdote. Y aquí el gran problema que se está discutiendo. Esto que se hacía durante hace 40, 50 años, que era normal, hoy las sociedades no lo toleran. Bueno, mañana empieza, no fue casual que se conozca este documento ahora, porque mañana van a comenzar a discutir el tema de fondo, que es el tema, pero que es un tema estructural en la Iglesia Católica. Son los abusos, todos estos temas que estamos viendo tienen que ver, uno, sobre el celibato, tienen que ver sobre el deseo sexual, tienen que ver sobre el placer y tienen que ver sobre una estructura de poder que se ha hecho que abusaba con esa autoridad que tenía, abusaba sexualmente y también sobre las conciencias. 3 temas que están puestos en el orden del día y a ver qué es lo que se va a discutir. ¿Por qué? Y porque está en juego que la credibilidad de la Iglesia por un lado y por otro lado la credibilidad de Francisco. Porque Francisco llega, recuerde usted, con uno de sus por bastiones. la renuncia de su antecesor, que le llegan todos los dossiers de la cantidad de sacerdotes que cometieron abusos. Por ejemplo, va a llegar la Conferencia Episcopal Australiana con 4.444 abusos, cometidos por cientos de sacerdotes. Va a llegar la Conferencia Episcopal Alemana con 3.500 abusos. Y van a llegar la Conferencia Episcopal Irlandesa también con 2.000 o 3.000. Las conferencias episcopales de América Latina, ¿saben con cuántos abusos llegan? Ninguno sabe.
No sabemos ni la argentina, ni la brasileña, ni la mexicana. Y aquí lo que es interesante, Esa es la cultura, es una cuestión cultural. no solo Y cultural, sí. son cuestiones de poder. No, a ver, déjeme, son cuestiones de poder. Así empezamos esta charla. Si usted no hay abusos, no denuncia abusos, no aparecen abusos, pareciera que la situación es normal. Y no es normal. Hay abusos en Argentina, obispos, es como el de Storni, de Santa Fe, en México, los Legionarios de Cristo, era una organización muy fomentada por el anterior Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque no confiaban más en los salesianos. Pero hay, discúlpeme, Sí. Fortunato, que no es que no coincida, discúlpeme que No, le no, repregunte. me parece importante. El caso Próbolo en Mendoza, por ejemplo, Sí. que es un caso de abuso verdaderamente espantoso y denigrante. Sí. Yo sé que los periodistas no podemos poner calificativos, pero a chicos sordomudos sin ni siquiera la mínima posibilidad de poder acceder a otro tipo de educación, que no les enseñaban a hablar ni el Claro. lenguaje de señas para poder abusar. Era una institución que en Italia había sido denunciada, expulsada y llegó a Mendoza, y durante años, pero durante más de 20 años se cometieron abusos atroces. Entonces, ¿dónde está el control? Porque se hicieron denuncias y nadie les creía. Pero este es el tema de fondo, seguimos con la misma idea. Hace denuncia a la víctima, pero se sospecha de la víctima. Conocemos este tema entre nuestro país, todo el tema de violación, el terrorismo de Estado. Entonces, si usted sospecha de la víctima, ¿qué hace? Protege al sacerdote, lo envía. En el caso de Próbolo, era en Italia, lo mandan para aquí, se hacen las mismas denuncias. ¿Pero por qué? Porque prima la institucionalidad. Prima aquello donde yo estoy que las personas. Entonces, ni las víctimas son tenidas en cuenta y aquel que comete el delito es enviado a otro lado. Ahora, el tema es la sociedad, el Poder Judicial. Espera, el caso de Chile es otro. Vamos caso por caso. En Argentina, en México, en Brasil, hay una complicidad después. Poder Judicial, Poder Político, muchas veces Poder Mediático, para no denunciar estos casos. Ahora, Fortunato, para ir al tema Sí. central, la justicia de Dios en el cielo. Acá en la tierra, cura pedófilo, como mecánico pedófilo, como el que sea, a la cárcel. ¿A la cárcel? No pasa, Ese no sucede ese muy es seguido. un protocolo Sí. que hizo sobre todo Benedicto XVI Sí. y no se cumple. Bueno, algún día se va a terminar cumpliendo porque esto avanza y se va a poder parar. Pero para cumplirlo, Sí. digo yo, no es solo un problema de la Iglesia. Sí. Un juez se entera que una persona comete un abuso, sea el Papa, sea el obispo, lo pongo Ahora, preso. Iglesia, Pero esto Estado, no claro. pasa, esto no pasa. El tema central, Sí. de siglos. Sí. Algunas iglesias protestantes de Estados Unidos lo han logrado superar. Los evangélicos lo han logrado superar. El celibato. No es Voto eso, de castidad. claro, Pero es la cierto, represión sexual del... lo que yo te decía al principio, se traslada a varias perversión muchas conferencias veces. episcopales van a pedir que el celibato sea optativo, como era en el cristianismo ¿Y por durante qué? siglos Porque y siglos. nos tenemos que despedir, porque la verdad es No. que la charla es interesantísima, me va a matar de producción, pero la verdad es que el voto de castidad, ¿pero por qué? Es una cuestión institucional en la Iglesia que tiene que ver con que viene de la Edad Media o antes, Cristo no lo dijo y que eso, tiene no que ver habló con una de Cristo. cuestión económica o con no qué. tiene nada que ver lo que dijo el Evangelio muchas Claro que veces no. con lo que sucede. Lo que pasa es que después hay lecturas fundamentalistas del Evangelio Sí. de algo que sucedió hace 2000 años. Entonces, innegablemente son históricos, son procesos históricos. Los monjes en una época, los que estaban en un monasterio, eran célibes. ¿Y qué le dijeron? Podés ser sacerdote. Los sacerdotes que eran casados, con mujeres, con dinero, con príncipes, le dijeron, ¿vos querés seguir siendo? Tenés que hacerte como un monje. ¿Por qué? Por la reforma protestante. Cuando hay una gran reforma, Claro, claro, se le va a exigir. Sí, claro. Esto es lo que me parece hay que ver en un gran proceso, que ojalá, cuando venga el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, díganle, va a firmar un protocolo. Lo firmó. Bueno, pero todo eso, en definitiva, aleja a mucha gente de la iglesia, en definitiva. Porque No, está en no. juego Sí, la sí. credibilidad Sí, de sí, una claro que sí. institución No se- muy no- importante. no hay una empatía. Y déjame te termino. Sí, por porque favor. son tan importantes los grupos religiosos, todos los que vos decís, Claro que sí. que llegan hacia la moral de una gran sociedad y esa sociedad dice, pero ¿cómo? Vos tenés una doble moral. Claro. Claro. Ahora, la doble moral, insisto, es para los políticos. Sí, ¿no? está, para Sí, doble para el moral. Estado laico y para... Que en el Claro, caso con- de los grupos sí. religiosos, mucho más fuerte. Muy instalado. Sí. Muy instalado. Gracias. No, gracias a Fortunato, un ustedes. Gracias, placer, Fortunato.